Pasa a vosotros, hermanos, el pastor Gamaliel aquí en compañía del pastor Orozco de Escondido, California. El tema que nos ocupa es el que a vosotros recibe, a mí recibe, dijo Cristo, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Hay un grupo religioso que usa este texto para decir que necesitas recibir a un apóstol. Si no, no puedes recibir a Cristo. En primer lugar, la Biblia no habla de recibir a Cristo. Cuando se habla de la fe, de la salvación por la fe, no habla la Biblia de recibir a Cristo, sino de creer en Cristo. Hay una gran diferencia, pastor, entre recibir una persona y creer en la persona. Amén. Todos los textos que hablan de la salvación, no dice la Biblia, recibe a Cristo en tu corazón. Ese dicho nosotros lo usamos los evangélicos, forma parte de la jerga que nosotros, o el argot, vamos a elevar poquito el nivel de las palabras, ¿no? Recibe a Cristo en tu corazón. Es un decir, porque la Biblia no habla de recibir a Cristo, sino de creer. Amén. Para que todo aquel que en Él cree, No se pierda. más tenga vida eterna. Amén. Entonces, esta secta llamada la luz del mundo ha usado la expresión, las palabras de Cristo, el que a vosotros recibe, a mí recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Entonces han dicho, necesitas recibir a un apóstol. Si no, no puedes recibir a Cristo. Evidentemente es un sofisma, es una... han torcido el significado del texto y lo vamos a demostrar ahorita. ¿Qué significan entonces estas palabras del Señor Jesucristo? El que a vosotros recibe, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Se trata precisamente de eso, pastor, de recibir a los 12 apóstoles que él había enviado, pero recibirlos en forma corporal. Sí. Vamos a demostrar por la Biblia que cuando Jesucristo pronuncia esas palabras, no estaba hablando del plan de salvación, estaba hablando de algo tan sencillo como Él escoge 12 discípulos y los llama apóstoles y los envía de dos en dos. Es decir que Pedro, Jacobo, Juan, la compañía de los 12, hace el Señor 6 parejas y los envía a las ciudades donde Él había de llegar. Entonces la expresión el que a vosotros recibe está dentro del contexto de que, a ver, tú, Juan y Pedro hagan una pareja y vayan, por ejemplo, a Betsaida. A ver, tú, Jacobo y Tomás, hagan otra pareja y vayan a Capernaum. Entonces, las palabras son tan sencillas como decir, el que a vosotros los reciba, A mí me recibe. a mí me recibe. Ajá. Y el que a mí me recibe, pues recibe al que me envió. En primer lugar, la frase está en plural, el que a vosotros. Y vosotros, pastor, es muy diferente, el que recibe a un apóstol. Desde el momento están torciendo el texto, porque si yo me ciño a ese texto, Mateo 10:40, entonces no tengo que recibir un apóstol, tengo que recibir una compañía de apóstoles, porque el texto dice el que a vosotros. Leámoslo como dice. Mire, en Lucas 10, 16, el que a vosotros oye, a mí oye, dice Cristo. Y el que a vosotros desecha, A mí. a mí desecha. Bueno. Y el que a mí desecha,
desecha al que Me envió. me envió. Lea el verso 17, pastor. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pregunta, pastor, ¿de dónde volvieron los 70? ¿A dónde los había enviado? En el verso 10.1, capítulo 10, verso 1, léame por favor. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Es decir, que está hablando de recibirlos de forma corporal, es decir, a ver, váyanse en parejas a toda ciudad o lugar a donde él había de ir, los envía como emisarios, como una avanzada, ¿no? Así como a preparar el lugar donde va a llegar. Y decirle a las gentes, pronto va a venir el Cristo, Amén. ¿verdad? Yo soy enviado de él. Son, a ver, 70 entre 2. ¿Cuántas parejas son? Aquí, los envió de 2 en 2. 35. 35 parejas cubriendo ciudades, pero de forma corporal, literal. Yo no puedo tomar el texto de Lucas 10:16, el que a vosotros oye, para decir, no, tienes que oír a un apóstol. Bueno, aquí vosotros no es un apóstol, es una compañía de apóstoles Así o de enviados, en este caso 70. Sí. Y fíjese que aquí la expresión no se lo está diciendo a los 12, No, se lo está diciendo a los 70 así es. enviados. A ver, un comentario, pastor, lea el verso 2 y 3. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Ajá, definitivamente es algo literal. Así es. ¿Verdad? Fíjese, el verso 8 dice, y en cualquier ciudad Sí. donde entrareis y os recibieren, comed lo que os pusieren delante. Sanad a los enfermos que hubiera en ella y decirles, se ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entrareis y no los recibieren, bueno, es algo literal. Sí. Bueno, por eso les dice, el que a vosotros oye, ya dentro de este contexto, ¿no? Por ejemplo, entras en una ciudad, si los oyen, pues me están oyendo a mí literalmente. Es como decir, pastor, que usted me va a enviar un predicador a Mexicali. Y si yo lo oigo, si yo lo recibo, lo escucho, pues se da cuenta que lo estoy escuchando usted porque es su enviado, es Así su es. emisario. Sí. Pero aquí estábamos hablando de preparar el camino para la predicación en las ciudades de Israel. Amén. No estaba hablando de la predicación al mundo No. entero, no estaba hablando de creer en Cristo por la fe, porque no dice el que en vosotros cree, en mí cree. Nunca utiliza la palabra creer, No recibir. es recibir. Y aquí dice el que a vosotros oye, ¿no? A mí oye. Punto número 1 para recapitular. Nunca se habla de un solo individuo. El texto lo están torciendo los de la luz del mundo. Así es. Y se habla de algo literal. Por eso dice, en la ciudad que no los recibieren, pues salgan de ella. Esto fue para los 70. Así es. ¿Qué pudiera yo decir, pastor? Si no están presentes ya aquí estos 70, yo puedo tomar el texto para decir, el que no escuche al apóstol de Dios no puede, no escucha a Cristo. Evidentemente la Biblia no está diciendo eso, No, no dice eso. ¿verdad? Bueno, estos fueron los 70. Vamos a ver qué se dijo de los apóstoles, de los 12, Mateo capítulo 10,
quisiera que me leyera, pastor, Mateo 10, 1 al 14. Amén. Dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pastor, aquí una pausa. Literalmente los está mandando a las ciudades de Israel. Les dice que no vayan con los gentiles, ¿no? Amén. Ahora, todos los que nos están escuchando, yo hace rato dije que los envió de 2 en 2 también a ellos. Y es verdad, porque usted tiene que leer los pasajes paralelos, nomás para demostrar que los mandó también a ellos de 2 en 2. Y si eran 12, son 6 parejas, ¿no? Sí. Mire, ahorita volvemos a Mateo, pero vamos a Marcos 6, porque cada evangelista consignó los hechos y los dejó escritos, y los pasajes paralelos nos demuestran exactamente de qué se está hablando. Es que las sectas, pastor, usan textos que no están diciendo lo que ellos dicen. Así es. Para pervertir el mensaje del evangelio. Marcos 6, verso 7: y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Que quede claro que no solo a los 70 los mandó de 2 en 2, sino también a los 12. Amén. Y les dio potestad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino. Verso 11: y todos aquellos que no os recibieren ni os oyeren, saliendo de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, en testimonio a ellos. De cierto os digo que más tolerable será el castigo a los de Sodoma y de Gomorra el día del juicio que el de aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Bueno, esto de recibir o no recibir era literal, era recibir corporalmente al apóstol en la ciudad, ¿verdad? Aquí está hablando de los 12. En Mateo 10 es lo mismo, pero no te menciona que de 2 en 2, pero es lo mismo, Sí. ¿verdad? Y entonces en el verso 40 les dice la tan cacareada frase que usa la luz del mundo para enseñar ahora que las gentes no pueden creer en Cristo si no reciben a un apóstol. Pero la palabra vosotros no se refiere a uno, No, es plural. es plural. Verso 40: el que os recibe a vosotros, a mí recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Otro detalle, pastor. Se estaba hablando literalmente de ser recibidos en las ciudades antes que él llegara. Sí. En pocas palabras, mira, si no te reciben allá, pues ¿para qué voy yo? Sí. Pues si no te recibieron a ti, pues entonces, ¿para qué me paro ahí, no? Si no lo quieren recibir, porque va de parte de él. Claro, claro. Pero no se refiere nunca a creer en Cristo por medio de la fe. Aquí estábamos hablando de una recepción literal,
de los 12 apóstoles, cuando el Evangelio ya fue explicado, y lo explicó el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, entonces él dice, si alguno predica un evangelio diferente, sea maldito. Y en 1 Corintios capítulo 15 te lo explica. Este es el evangelio que yo recibí. Que Cristo fue muerto, que resucitó, que apareció. Cuando se trata de el acto de fe, de creer en Jesucristo, no se trata de recibir ya a los 12 físicamente, y mucho menos de recibir a los 70, porque ya no están ellos. Sí. Y se refería que los reciban en las ciudades, por favor. Sí. Un comentario sobre esta secta que trata de engañar con este texto, para poner a un hombre que ahorita está en la cárcel, por cierto, como necesario para la salvación. Sí, pues es para formar sus grupos y llevar así gente que creen a lo que ellos están diciendo, sacándolos de la palabra de Dios, para llevar a cabo sus metas lo que ellos quieren formar. Entonces, yo creo que hemos visto mucho hoy en día cómo hay tantos grupos que usan esta misma técnica o esta forma de explicar para llevar personas tras sí y aprovecharse de la ignorancia o de los que no escudriñan bien o no se fijan bien lo que realmente la palabra de Dios está diciendo. Y es triste mirar esa situación, que la gente hoy en día no quiera mirar lo que la palabra de Dios verdaderamente nos está enseñando y se dejan engañar por estas personas que pues buscan más que nada engañar para formar sus propios imperios y tener gente engañada y hacer con ellos como quieren, porque ignoran las escrituras. Entonces es triste mirar que se esté viendo esta cosa hoy en estos tiempos. Y quería señalar también, aparte de haber señalado cómo sacan de contexto las palabras de Jesús, Mateo 10:40, el que recibe a vosotros, a mí recibe, pero en las ciudades, señores. Así es. En las ciudades, o sea, no es tienes que recibir a un apóstol para recibir a Cristo. En primer lugar, estos mismos apóstoles, hablemos de Pedro, cuando Cristo muere, sube a los cielos y promete volver y luego les da el Espíritu Santo, ellos se levantan a predicar y nunca vemos que ellos dijeron, es necesario que me reciban a mí, si no, no pueden recibir a Cristo. Tampoco dijeron, crean en mí para que puedan creer en Cristo. Aquí hay un contexto que la gente de la luz del mundo tiene que abrir sus ojos para entender. Cuando los manda a predicar, ellos no les dicen de la salvación por la fe, no les dicen de la resurrección, porque para empezar Jesucristo todavía no había muerto. Les da autoridad sobre los demonios, sobre echarlos fuera, y cuando oren por ellos, díganles se ha llegado el reino de Dios. No, esta sección de la escritura no es el evangelio completo, que por cierto cuando Cristo muere ni siquiera entendían por qué, señores, ninguna cosa te acontezca, cómo que te van a matar. Esto fue un preludio, el que usted recibe, a mí recibe, fue el preludio de la predicación a la casa perdida, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que creyeran en Jesucristo como el Mesías. Pero lo rechazaron. La Biblia dice, lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Aquí no se está planteando el evangelio
a todas las naciones. No, es la casa de Israel. Es a la casa de Israel. Cuando Cristo les abre el entendimiento, cuando se les estuvo apareciéndoseles por 40 días, esta es otra etapa ya. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué no les dice ahora, pastor? A ver, Mateo 28, 19. ¿Por qué no les dice el que a vosotros recibe? En Mateo 28, 19, ¿por qué no les dice lo mismo? Vamos a ver por qué era así. A ver, Mateo, que el texto que es llamado la Gran Comisión. Sí. A ver. Y llegando Jesús, verso 18, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora sí se habla de bautizar. Amén. Ahora sí se habla de adoctrinar. Allá no había doctrina todavía. Ahí no había. Era un preludio para a ver si lo recibía la casa de Israel en las ciudades. Y hay de ti, Betsaida, y hay de ti, Corazín, porque en aquel día será más tolerable el castigo que a vosotras. Muy bien. Falsean la frase el que a vosotros y te quieren meter a un individuo que se autonombra como apóstol, pero el texto no dice el que recibe a un apóstol. No. Y se estaba refiriendo a una situación totalmente distinta. Sí. El apóstol Pedro, una vez que recibe el Espíritu Santo, pastor, dice en Hechos 10, vamos a ver qué dice. Yo quisiera saber si en alguna parte de la Biblia Pedro tomó estas palabras de Mateo 10:40 para decir: es importante que me reciban a mí, si no, no hay salvación. ¿Verdad que nunca lo predicaron Nunca, así? no, nunca. Son los de la luz del mundo los que Sí. sacan un texto de Para un... decir lo que no dice. Exactamente. A ver, en Hechos, yo no sé quién nos está escuchando a esta hora de la noche, pues ya es noche, pero de cómo va a quedar grabado ahí el mensaje, ¿no? Lo que pasa es que nos estamos desvelando en las cosas que valen la pena aquí con el pastor. Y hay otro pastor grabando ahí, pero que no quiere decir nada. A ver, préstame por favor esto. Vamos a darle oportunidad al pastor. Un comentario, pastor, de lo que vimos ahorita. A ver, ¿qué puedes decir tú? Pues lo que puedo decir, hermano, es que dicen las escrituras pues que el apóstol Pablo escribía cosas difíciles de entender en ocasiones, las cuales los inconstantes e indoctos, dice, tuercen, así como también las otras escrituras. El detalle es que a veces, hermano, por falta de doctrina, de enseñanza, tuercen las escrituras y la gente cree que es así como se le está enseñando. Aparte de eso, cuando ya recibimos la enseñanza, nos hacemos ya de un criterio para prejuzgar y desechar a veces una enseñanza diferente. Nos encerramos, hermanos, en un concepto de que si no creen lo que a mí me han enseñado o no creen como yo creo, está todo equivocado, ¿verdad? Entonces hay tales cosas como, por ejemplo, hablando no de religión, sino por ejemplo los que creen en la evolución. El evolucionista dice que los que creen en la creación están totalmente equivocados. Y son ignorantes. Luego el que cree en la creación también desecha por completo a veces la postura del evolucionista. Entonces siempre hay que abrir un poquito nuestra mente para poder ver qué es lo que hay de realidad en un concepto o en otro. Yo me puedo declarar que soy creacionista. Yo creo en la creación de Dios, pero también creo, hermano, que hay ciertas condiciones que hacen que algún ser pueda cambiar, pueda evolucionar. Entonces sí hay una cierta razón en la evolución, pero no en su totalidad. No en su totalidad. Entonces
tengo que abrirme un poquito de mi mente y analizar las pruebas de lo que me están hablando. No solamente cerrarme y decir, así me dijeron, y porque así me dijeron, así tiene que ser. Yo tengo que abrir mi mente y empezar a analizar y ver las pruebas y ver qué es lo que dice la Escritura, ver si hay otros versículos que avalen lo que me están diciendo a mí, Claro. ¿verdad? Para poder comprobar bíblicamente que esa teoría o esta enseñanza, esta doctrina que me están dando a mí, realmente tiene un fundamento bíblico, no un fundamento creado en un concepto o en una idea de algún hombre determinado. Ah, muy bien. Ok, gracias, hermano. Dijo, a este dan testimonio todos los profetas. A ver, Hechos, cuando está predicándole en la casa de Cornelio, Hechos 9. A ver, vamos a ver. Ajá, Hechos 10. Hechos 10 está predicando uno de los 12, que es Pedro. Así es. Verso 43. A este, o a Jesús, dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren, no dice, todos pueden creer en él. Sí. No dice, recíbanme a mí, porque si no me reciben a mí, no pueden creer en él. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Estando aún Pedro hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados todos estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Aún la gran comisión dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere. No dice el que recibiere a un apóstol. Yo quisiera, pastor, que me dijeras alguna parte de la Escritura. Pablo dijo: el que a mí recibe a Jesús. No hay. No hay. No hay. Es una mentira entonces que tengas que recibir un apóstol. Sí, es un invento. Es un invento. Es un invento basado en un texto que no quiere decir eso. Exactamente. Pues sí, está muy claro. ¿A usted le parece claro? Está más claro que el agua. ¿Por qué a ellos no les parece tan claro? Porque tienen otras intenciones. Tienen otra... Pero me refiero al feligrés que ya creyó que necesita un hombre para poder creer en Cristo. Bueno, porque en su mente, como ya le sembraron esa idea, le es muy difícil pensar de otra manera. Porque está cautivo ya lo cautivaron. Está cautivo de una idea. De una idea que le dieron. Ahora yo puedo decir, no, aquí dice la Biblia: el que recibe a vosotros, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Punto número 1. Tienes que recibir al varón de Dios. Bueno, aquí dice el que a vosotros, no hay otro varón de Dios, porque el vosotros es plural, ¿no? Sí, claro, hay más. No puede ser uno solo porque es vosotros. Y hay otro problema, pastor. Que aquí en el capítulo 10 de Mateo, verso 2, te da los nombres De los apóstoles. y a ellos Sí. se les dijo: el que recibe a vosotros, pero no se los dijo con motivo de la predicación a todo el mundo. Se les dijo estas palabras con motivo de la predicación local, de 2 en 2 Así es. a las ciudades. Así es. Sencillo, ¿no? Sí. O sea que han tergiversado la frase del Señor, la han torcido, y quería añadir antes de terminar el verso 41. Mire, por favor, léanos Mateo 10, 40
pero hasta el 42. Mateo 10, 40. Ujú. Porque Mateo 10:40 es lo que le dicen a la gente que para que tienen que recibir al siervo de Dios, si no, no pueden recibir a Cristo. Pero recibirlo, ¿en qué sentido? Si la Biblia no habla de recibirlo, sino habla de creer en él. Amén. Ajá. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. A ver. El que a vosotros es plural. Amén. Se trataba de las ciudades ahí a las cuales él había de llegar después. Sí. Pero no solamente se trataba de recibir a los 12, también se podía recibir un profeta, Sí es. también se podía recibir un justo, Sí. también se podría recibir a 70 hombres Así que después envió. Pero ojo, tanto a los 12 como a los 70 era recibirlos en persona. Así es. Entonces pudiéramos usar también este mismo texto y decir, el que recibe a un justo, necesita recibir un justo Ajá. para poder recibir a Cristo. Necesita recibir un profeta. Sí, Yo puedo tú decir, puedes hacer tu doctrina. Pues. así es, yo puedo decir, Dios me habló y dice que yo soy profeta, y el que no me recibe a mí por cuanto soy profeta, pues... Ahora, no sé. por favor, léame ya por último Marcos 9:37. Y quisiera un comentario tanto de usted como del pastor Ernesto. Marcos 9:37. Que voy a aclarar. Marcos 9 se refiere a los apóstoles otra vez, a los 12. Amén. ¿Qué dice? El 17 dice así, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Pastor, aquí sí habla de en singular. Así es. El que Ahora. recibiera en mi nombre uno de los tales niños. Bueno, habla uno, recibir uno, pero son varios niños, ¿no? Sí. Pero es que léame por favor en el verso 35 para contextualizar esto de los niños. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, Así es. púsolo en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dice, el que recibiera en mi nombre uno de los tales niños, a mí recibe. Y el que a mí recibe, no recibe a mí, más al que me envió. Amén. ¿Qué puedo yo hacer con este texto? Hacer una doctrina de que tiene que recibir un niño usted para poder recibir a Cristo. Pues si quiere torcer las escrituras, claro que sí. Pero si quiere llevar las cosas como dice ella, sería mucho atrevimiento decir Bueno, algo. pero yo tengo Biblia para decir que tiene que recibir a un niño. Sí, pero entonces si lo explica de esa manera, está diciendo algo que no dice la Biblia. Y es donde se torcen las escrituras. O sea que el texto está, pero se está torciendo. Así es. Yo nunca he visto a Pablo que diga, tienen que recibir un apóstol, si no, no pueden recibir a Cristo. Hay otras escrituras que se usan para decir que tienes que recibir al varón de Dios, Nazón, que ahorita está encarcelado. Pero hay otro problema, pastor. Nazón se va a morir. Así es. ¿Y qué va a pasar con el mundo? Si él es necesario para recibir a Cristo, pobre del mundo, ¿no?
Pero pues hacemos esta doctrina y levantamos otro. Y cuando se muere el otro, Pues levantamos otro y así nos lo llevamos, ¿no? O sea, una es lo dinastía. Sí, exactamente. Creo que ese es el propósito y ese es precisamente a donde nos lleva esto, a creer esto, de que es una dinastía. Por eso, pues, para que siempre haya alguien que tome el lugar. Y a Cristo sí se puede recibir por la fe. A Cristo sí. Pero sería una forma de decir. Sí. Porque la Biblia no dice recíbelo. No. ¿Qué dice? Se cree. Todo aquel que en él creyere. Sí, así es. Entonces, el planteamiento del Evangelio es que se predicase en su nombre Amén. el arrepentimiento y el perdón de los pecados por todas las naciones. No se trataba de recibir un tipo No. para poder recibir a Cristo. Espero que haya quedado claro Pues- cómo han sacado de contexto las palabras del Señor. Sí, yo creo que está muy claro, hermano, la palabra del Señor nos explica y miramos que así es, pero tristemente, ¿verdad? La gente que no quiere entender esto, por más que les expliques o por más que les des, una de dos no quieren entender o simplemente ignoran a propósito. Porque por muchas razones, ¿no? Algunos Han dado toda su vida ahí. Sí, Y han dado toda su vida al varón de Dios. Han dado su esfuerzo. Sí. Y también puede ser que haya en su mente, ¿cómo es posible que yo nunca miré esto tan sencillo Así es. y que me hayan engañado, por toda la vida, que necesitaba esta dinastía de estos señores para poder creer en Cristo? Y pues una de las cosas, pastor, que también existen en los humanos, que al ser humano le es muy difícil aceptar que estaba equivocado. Se necesita ser humilde para aceptar y estaba equivocado. O más bien me engañaron. Sí, me engañaron, exactamente. Y sí, estaba equivocado, pero porque me engañaron. Así es, sí, porque como gastaste tanto tiempo, tanto esfuerzo, todos estos años, para que al final te digan que te engañaron. Ujú. Entonces, es muy difícil aceptar que me engañaron. Y por eso prefieren mejor seguir creyendo de esa manera y aferrarse, aunque se den cuenta de que están equivocados. Bueno, voy a decirle al pastor Ernesto, por favor, que explique de forma breve cómo se puede creer en Cristo. Pues es por la fe, por la predicación del Evangelio, pero nunca va a ser a través de otro hombre. Dice la Escritura, ¿verdad?, que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único hombre por el cual nosotros vamos a llegar a Dios es a través de Jesucristo hombre. Jesucristo, hombre, sácame de una duda, pastor. ¿Dónde está ese hombre? Jesucristo, Ajá. pues está allá, a la diestra del Padre. Así lo dice la Escritura. Y aunque está a la diestra del Padre, ¿puedes creer en él? Amén. Puedo creer en Él a través de la predicación de la palabra de Dios. Puedo creer en Él a través de leer la Escritura, ¿verdad? Y puedo creer en Él sin mirarlo, ¿verdad? El problema, yo creo que a veces nosotros como hombres necesitamos mirar algo para poder creer en eso. Yo antes de llegar a Cristo estuve en la Iglesia Católica, y en la Iglesia Católica me hicieron creer, ¿verdad?, en los santos de papel y de yeso. Y yo necesitaba mirar aquello para poder creer. Y luego me hicieron creer, ¿verdad?, que la guadalupana era aún, ¿verdad?, la madre de Dios. Y para mí era un sacrilegio el escuchar que en una iglesia evangélica no creyeran en la Virgen. Porque ese fue el concepto que a mí me enseñaron. Y crecí con esa idea hasta que un día yo me confronté con la palabra de Dios y me di cuenta que Dios aborrecía la idolatría. Me di cuenta que lo que me habían enseñado estaba muy lejos de la realidad.
pero tuve también que esforzarme por abrir mi mente. Ahora, ya entendiendo esa parte de la escritura, ya viendo que Dios aborrecía la idolatría, duré aún años para poder dejar de pensar en la Virgen como alguien importante, de dejar de pensar en los santos como una parte importante, porque era tan fuerte la tradición que yo venía arrastrando que me era muy difícil soltarla. Pero analizando, como le digo, la palabra de Dios, empecé a mirar que no había un concepto bíblico, no había un contexto bíblico capaz que pudiera comprobar lo que a mí me habían enseñado. Entonces, a mí sí me preocupa en sobremanera en los hermanos que están ahí en las iglesias de la luz del mundo. Me preocupa en sobremanera el que ellos hayan estado engañados por tanto tiempo y que muchos de ellos lo estén haciendo de todo su corazón pensando que las cosas son así. Pero yo sí les invito a los hermanos de esas iglesias a que abran un poquito su mente, que abran un poco su corazón y que agarren sus Biblias y empiecen a leer y empiecen a escudriñar si realmente lo que les dijeron tiene un concepto bíblico. Que no se enfoquen solamente en una parte de la escritura que de repente les enseñaron torcida, sino que empiecen a analizar y empiecen a ver el contexto bíblico, si realmente eso es lo que quiere decir. Y creo yo que muchos de ellos se van a sorprender al darse cuenta que los han engañado por todo este tiempo. Yo creo que ellos lo están haciendo de todo su corazón, pero han sido engañados. Y cuando digo que han sido engañados es porque creo que los dirigentes han estado conscientes de lo que han estado maquinando y han estado conscientes que han llevado a la gente a un error. Y esa es la parte que yo sí quisiera apelar a sus conciencias, apelar a su buen sentido, que es más importante que ellos tengan su fe cifrada en Jesucristo que cifrada en un hombre, en un apóstol, sea cual sea. Entendiendo que los hombres nos podemos equivocar, entendiendo que ese apóstol, aunque fuera puesto por Dios, se puede equivocar. Porque ni a Pedro ni a Pablo les dieron ese lugar. Pues. No. Aún Pedro, que era uno de los principales apóstoles, dice que el apóstol Pablo lo tuvo que reprender cara a cara porque lo que estaba haciendo era de condenar. ¿Por qué? Porque andaba simuladamente. Cuando estaba con los gentiles se comportaba de una manera y cuando llegaban los que eran de la circuncisión se comportaba de otra manera diferente. Entonces, aún ellos se equivocaron, aún ellos tuvieron errores. Y esa es la parte que nosotros tenemos que entender. El único perfecto, el único que no se ha equivocado, el único que no ha pecado, se llama Cristo Jesús. El único que dio su vida a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros se llama Cristo Jesús. El único que es llamado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Cristo Jesús. El único intercesor que habla la Escritura es Cristo Jesús. Es Jesucristo hombre. No hay otro intermediario. Iglesia, yo te invito a que medites un poquito en la palabra de Dios. Yo te invito a que reflexiones. Este video lo estamos grabando sin ningún ánimo, sin ningún dolo, sin ningún deseo, ni siquiera de contender, sino simplemente preocupados de que entiendan que no pueden cifrar su fe en un hombre. No pueden cifrar su fe en un hombre. No pueden cifrar su fe en una genealogía de hombres. Porque aún hablando de genealogías, Dios hizo un pacto con David. Y le dijo que de su descendencia iba a haber quien se sentara en el trono por siempre. Pero cuando llega Salomón falla. Salomón con toda su sabiduría se equivoca y peca en contra de Dios. Y el Señor no los desecha por amor de David su padre. Pero cuando muere Salomón se termina esa descendencia. Hasta que viene Jesucristo mismo, que dice que es del linaje de David, para sentarse en el trono, pero no en un trono terrenal, sino hablando de un reino espiritual. Entonces,
aún a este hombre con el cual Dios había hecho un pacto acerca de su linaje, se termina por un tiempo hasta que se presenta Cristo Jesús. Y él permanece Y sacerdote. él permanece sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, dice la Escritura. Pastor, te está saludando la hermana Felisa Silva desde España y te dice, es que no te dejan pensar, ella es ex luz del mundo, es que no te dejan pensar por ti mismo. ¿Por qué? Porque hay 3 oraciones al día y en esas 3 repiten lo mismo y ellos lo controlan todos los ministros. Sí, entiendo lo que pasa, ¿verdad? Es como, vuelvo a lo mismo. No conozco bien a bien la doctrina, pero conozco de dónde vengo. Ajá. Yo vengo del catolicismo, y en el catolicismo también nos inculcaban eso. Si tú creías algo diferente a lo que la iglesia madre creía o enseñaba, tú ya eras un hereje. Ajá. Tú ya estabas fuera de lo que Dios había dejado planteado en lo que ellos llamaban la iglesia original, la iglesia primitiva. Ajá. Porque ellos se autonombran como que es la iglesia original, la iglesia verdadera que fue fundada por Jesucristo, y ahora sabemos que no fue la iglesia fundada por Jesucristo. Entonces, pero como le digo, el entrar a escudriñar las Escrituras, el entrar a mirar la palabra de Dios, el entrar a mirar las profecías bíblicas, empezamos a mirar cómo muchas de las profecías, he platicado con amigos míos que están en la luz del mundo, muchas profecías las han torcido para decir que esas profecías están hablando acerca de sus apóstoles, cuando son profecías que hablaban de Cristo Jesús. Y que tuvieron su cumplimiento en Cristo Jesús, pero que ellos están diciendo que se está cumpliendo con sus propios apóstoles. No podemos darle el lugar que Cristo debe de tener a un hombre. Esa es la parte que yo le digo, le repito de nuevo, ¿verdad? A los fieles que están en esas iglesias, que reflexionen un poquito, que mediten en la palabra del Señor, que abran sus Biblias y que empiecen a leer. Que antes de leer su Biblia, oren a Dios en el nombre de Jesucristo y que le pidan, Señor, dame entendimiento. Si estoy equivocado, Señor, háblame. Cuando yo le pregunté eso al Señor, hablando acerca de la idolatría, hace un momento platicaba con el pastor Gamaliel y le decía, recuerdo bien que fue un día 10 de diciembre del año 93, cuando yo le dije al Señor, si lo que estoy haciendo no es correcto, háblame. Y abrí mi Biblia y empecé a leer y Dios me habló a través de la Escritura. Y todavía dije, no, pues tengo duda si así sea. Háblame otra vez. Y se lo volví a pedir por segunda vez y empecé a leer mi Biblia y empecé a mirar que las cosas que yo estaba haciendo no eran del agrado de Dios, aunque eso era lo que me habían enseñado. Hermano, vuelvo a decirlo, aunque suene muy trilladas mis palabras, te invito, mi hermano, que estás escuchando, que estás viendo este video, que has estado en estas congregaciones, te invito a que analices la palabra de Dios. Aleja tu mente de prejuicios, aleja tu mente de ideas, de ideas implantadas, de creencias, y empieza a mirar si lo que la palabra de Dios dice tiene algo que ver con las Escrituras. Simplemente esto que estamos ahorita analizando, ¿verdad? No podemos decir que el que recibe al apóstol recibe a Cristo, porque mirábamos que lo dice cuando envía a los apóstoles, lo dice cuando envía a los 70, pero lo dice también cuando toma a aquel niño. Entonces, y es plural. Es plural. Es plural, no podríamos decir que tendrías que recibir a los 70, o que tendrías que recibir a los apóstoles, o que tendrías que recibir a un niño. Claro. Toman la palabra, toman un contexto bíblico, un texto bíblico y lo sacan del contexto para poderlo manipular. Entonces yo te invito a que leas el texto, pero que leas el contexto, que lo que viene antes, lo que viene después de ese versículo bíblico, y entonces a veces podemos entender a lo que se refiere. ¿Verdad? Muchas gracias, pastor. A ver, final comentario, pastor. Para usted ahora viene esta. La hermana Fanny Mengo le dice:
A las personas de la luz del mundo les han hecho creer que la divinidad y el Espíritu Santo se encuentra concentrado en un hombre al que Dios supuestamente eligió. Y es un apóstol, un hombre elegido entre todos los hombres, el cual tiene toda autoridad para dirigir la iglesia y nadie más. Por eso no se cuestiona Nazón, haga bien o haga mal. Dígale una respuesta y usted despide el video. Pues mi oración es que estos hermanos, estas personas, Dios les dé entendimiento, ¿verdad? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y vamos a seguir orando, ¿verdad? Como lo hemos hecho por todo el mundo, pero también especialmente en este tiempo por estas gente. Yo también tengo amigos que están en esta secta y pues seguimos orando para que Dios les revele, les ilumine y puedan salir del error. Y pues, ¿qué más podemos decir? Tristemente están muy equivocados con todos esos argumentos y con todas esas cosas que están diciendo. Están muy equivocados en la forma de creer, porque están diciendo completamente muy diferente a lo que la palabra de Dios enseña. Y pues Dios los bendiga, ¿verdad? Mi deseo es que Dios les ilumine y les ayude. Y pues sigamos orando por toda esta gente que necesitan también, ¿verdad?, conocer la verdad para que puedan ser libres. Dios les bendiga.